Hello, hi everybody, welcome to Let's Go Academy. Hoy vamos a ver los nombres contables e incontables. Countable and uncountable nouns. Are you ready? ¿Preparados? Let's go. Bueno, como he dicho, básicamente hay dos tipos de nombres en inglés, igual que en español, que es los nombres contables, countable nouns, y los nombres incontables, uncountable nouns. Como su nombre bien indica, los nombres contables son los nombres que se pueden contar, que tienen más de una cantidad en inglés y en español, y los nombres incontables, por lo general, no. Los nombres incontables no se pueden contar. Digamos que los nombres incontables hacen referencia básicamente a dos tipos de cualidades. Nombres de carácter abstracto abstract nouns. ¿Y qué podemos encontrar en abstract nouns? Pues nombres como por ejemplo happiness, felicidad, luck, suerte, o por ejemplo sadness, tristeza. ¿Vale? Y si hacéis la prueba, os daréis cuenta que no podemos decir una tristeza, dos tristezas, una felicidad, dos felicidades, o una suerte, dos suertes, tres suertes. No, son nombres, digamos, de género único, en este caso incontable, y siempre en singular. ¿Cuál es el otro tipo de nombre incontable que podemos encontrar? Nombres genéricos. ¿Qué nos preferimos o a qué nos estamos haciendo mención con un nombre genérico? Nombres que representan una colectividad tan grande que no podemos contarlos. Sí es verdad que podemos contar, por así decirlo, sus unidades más pequeñas, pero no el nombre genérico que agrupa. Voy a dar unos ejemplos para que me entendáis. Money. Money means dinero en español, ¿vale? Significa dinero. Claro que podemos contar céntimos, peniques, euros, billetes, millones, etc. Pero no podemos decir, igual que ocurre en español, un dinero, dos dineros, tres dineros, porque el nombre dinero lo engloba todo. Por tanto, es un nombre clarísimamente incontable. Otro ejemplo típico de nombre incontable. Time. El tiempo es incontable en inglés. Aunque os puede parecer raro, claro que podemos contar minutos, segundos, días, semanas, meses o años, porque es una medida concreta. 4 minutos, 2 horas, 8 meses o 25 años. Pero no podemos decir un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Es el nombre genérico que agrupa todo el tiempo. Por tanto, es incontable. Como otros ejemplos. Food, que es comida. Fruit, que es fruta. Sé que con la palabra fruta podéis empezar a decir, bueno, Luis, la fruta es contable en español. Una fruta, dos frutas, tres frutas. Claro, puedo entender ese razonamiento en español. Pero en inglés, si lo analizáis bien, la fruta es el nombre general que abarca todo. Otra cosa es que contemos manzanas, peras, uvas o melones. En este caso, utilizaríamos nombres contables como apples, watermelons, pears o peaches, si quisiéramos de melocotones. Pero en este caso nos referimos al nombre genérico fruta. ¿Vale? Pues básicamente estos serían los dos tipos de nombres incontables que hay. Los nombres contables, obviamente, es más fácil de ver. Vamos a poner aquí unos cuantos ejemplos. Bien, como su nombre bien indica, los nombres contables son nombres de fácil cuenta, ¿vale? Estarían, digamos, en la otra categoría donde no entran los nombres incontables, es decir, por ejemplo, podemos contar pelotas, balls, podemos contar bolígrafos, pens, podemos contar manzanas, apples, podemos contar céntimos, cents, o podemos contar, por ejemplo, minutos.
Si os dais cuenta, un nombre contable, como su propia definición dice, lo admite, tiene que llevar un plural, ¿vale? Habitualmente, ¿cómo se forma el plural en inglés? Se forma añadiéndole S a la palabra. Tal vez estéis pensando, bueno, has dicho que habitualmente los plurales de los nombres contables se forman con S. ¿Existe algún otro tipo de plural en inglés que no se forme con S? Sí, existen plurales denominados irregulares. Hay básicamente 3 tipos de plurales a los que tenemos que echar cuenta. Vamos a ir con los 3 tipos justo aquí. Por ejemplo, un plural que acaba en S. Boss es la palabra jefe en inglés. Si queremos hablar de jefes, necesitaríamos crear bosses. Con lo cual, nuestra terminación plural sería ES en esta vez. ¿Vale? Fast significa en inglés alboroto, caos. Si hablamos en plural, utilizaríamos fastness. Es, ¿vale? Además de esto, existe otro tipo de plural que es irregular en inglés. En este caso, plural que acaba en Y, ¿vale? Palabras como reality se convierten en realities, es decir, se le añade IES, ¿de acuerdo? Security. Securities. ¿Vale? IES. ¿Vale? Y por último, tenemos el tercer caso, que son los plurales irregulares. ¿Cuáles son los plurales irregulares? Son palabras que crean el plural con una palabra absolutamente distinta a la otra, aunque es una palabra que se parezca, pero su raíz cambia absolutamente. Las más conocidas. Hablamos de persona en singular, person, pero tenemos también people, personas. No existe persons en inglés. Tenemos también woman, mujer. En este caso no se dice woman, se dice women. O, por ejemplo, tenemos hombre, man. El plural de man no es mans, es man. Es una palabra que ya os suena de cuando visitáis el cuarto de baño. En muchos bares aparece el nombre en inglés, women para el servicio de señoras, men para el servicio de caballeros. O, por ejemplo, tenemos palabras como, por ejemplo, food, bien, cuyo plural se hace en este caso así, feet, pies. O con la palabra diente. Como veis, creamos de tooth, creamos teeth. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, eso serían un poquito las palabras irregulares en plural de los nombres contables. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos donde vamos a utilizar, en este caso, qué partículas irían acompañando a estos nombres contables e incontables. ¿Preparados? Vamos allá, let's go. Bueno, como estaba diciendo, vamos a ver ahora un poco cómo funcionan los nombres contables o incontables dependiendo de qué palabra pueden ir con ellos. En este caso, vamos a ver 3 bloques de palabras. Vamos a ver en el bloque A son y any, en el bloque B a y en el bloque C a lot of, much y many. Lo primero de todo que tenemos que tener claro es qué es lo que significan estas palabras. A lot of, much o many significan mucho. Sé que estoy empezando por el párrafo C, pero ahora entenderéis un poco el porqué. A o an significa un, uno o una. Es una cantidad indeterminada, por así decirlo. Y some y any. Some y any es un caso especial que tiene que ver un poco con que la frase sea afirmativa
negativa o interrogativa. Así que lo vamos a abarcar un poquito dependiendo de la frase que tengamos. En este caso hemos dicho que sea afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver un poco si estas palabras hacen referencia a un nombre contable o incontable. ¿Preparados? Ahí vamos. Ok, aquí vamos a ver una serie de ejemplos con diferentes sustantivos, tanto contables como incontables, en los que vamos a ver un poco el uso de estas palabras que hemos visto anteriormente. First sentence, a sentence, I have a car, es decir, yo tengo un coche. Como podéis imaginar, la palabra coche es contable, porque igual que tengo un coche, I have a car, puedo decir que tengo two cars. Es decir, dos coches, o tres coches, three cars, o puedo tener un montón de coches, muchos coches. En este caso utilizaríamos a lot of cars. ¿Vale? Obviamente en este caso car es un nombre contable y su versión en plural sería cars. En caso de que volviésemos en negativo y dijésemos que yo no tengo un coche, ¿vale? En este caso utilizaremos el verbo negativo, I don't have, y en este caso volveremos a utilizar a car. Pero en el caso de que queráis quitar la palabra un coche y decir que no tengo ningún coche, esta frase podría ser intercambiada por I don't have any car. Con lo cual, any nos está dando uno de sus usos. Any se utiliza en inglés en frase negativa. Repito, solo en frase negativa para decir nada, cero, o en este caso ninguno, como podéis traducirlo. I don't have any car. Alright? Frase C. There are some monkeys on the bed. Es decir, hay unos pocos, unos cuantos monos en la cama. Como veis aquí, la partícula son significa poca cantidad, algunos, unos pocos, como lo queráis decir, ¿vale? Y en este caso está como acompañando a un nombre contable, monkeys, está en plural. Hay algunos monos sobre la cama. Por tanto, podemos deducir que la partícula son, unos pocos, algunos, se utiliza en inglés en frase afirmativa, siempre en afirmativa. Independientemente de que tengamos un nombre contable o incontable. En este caso tenemos monkeys. Pero ¿qué ocurriría si quisiéramos decir que hay algo de dinero en la cama? Utilizaríamos en este caso there is some money on the bed. Con lo cual, estaremos pudiendo utilizar el son en una frase afirmativa, pero como veis, con un nombre incontable, money, es uno de los que hemos hablado anteriormente. Por eso utilizamos there is en lugar de there are, singular. Los nombres incontables son siempre singulares. Frase D. I am a doctor. Yo soy un doctor, yo soy un médico. ¿Vale? En caso de que yo quisiera decir que yo no soy doctor, obviamente utilizaríamos frase negativa. I'm not a doctor. Por lo tanto, podemos concluir que la partícula a o am se puede utilizar solo con nombres contables, pero siempre en singular. A car, un coche, a doctor, un médico. ¿Ok? Frase E. There isn't much money. No hay mucho dinero. Como veis aquí, hemos utilizado la partícula much. El verbo there isn't está en singular y en negativo. Y el nombre que hemos utilizado, money, si habéis prestado atención, es un nombre incontable. ¿Qué nos dice esto sobre much? Much es una partícula que solo puede utilizarse con nombres incontables y en este caso en negativo. ¿Vale? Os recuerdo un poco ejemplos de nombres incontables que hemos visto antes. Much money, mucho dinero. Much time, mucho tiempo. O por ejemplo, much juice, mucho zumo. Cualquiera de estos sería
cambiar de aquí. There isn't much money, there isn't much time, o there isn't much use. Y por último, vamos aquí, there aren't any bottles in the fridge. Es decir, no hay ningún bote, ningún botes en la nevera, no hay ninguna botella en la nevera. En este caso hemos dicho que no hay ninguno. There aren't any bottles in the fridge. Pero podríamos utilizar en inglés there aren't many bottles in the fridge. Es decir, no hay muchos botes en la nevera. Many, como veis, aparece en una frase negativa y con un nombre contable. Bottles. One bottle, two bottles, three bottles. Eso nos indica que many, igual que pasaba con much en contable, many debe usarse en negativo con nombres contables esta vez. Por ejemplo, many bottles, many brothers, muchos hermanos, o por ejemplo, muchos niños, many children. Recordad que acabamos de ver que children es un nombre contable, pero de carácter irregular. Recuerdo que children, pese a ser plural, nunca lleva S. Many children, muchos niños, many brothers, muchos hermanos y many bottles, muchas botellas. Como he dicho, siempre en frase negativa. Pues bueno, más o menos digamos que hemos dado un repaso bastante obvio a lo que sería el contable y el incontable. Solo, quizás, os falte una pequeña cosa de lo que hemos visto que habéis dicho, bueno, se te ha olvidado a lot. No se me ha olvidado a lot. Igual que hemos visto que much se utiliza para negativo e incontable y many se utiliza para negativo e incontable, podemos utilizar a lot of tanto para contable como para incontable en frase afirmativa. Por ejemplo, esto. There is a lot of money. Hay mucho dinero. Frase afirmativa, pero con un nombre incontable. Money. O there are a lot of children. Frase afirmativa, pero en este caso con un nombre contable, children. Como veis, y es siempre importante, el incontable, como he dicho, va en singular, there is. Y el contable va a ir siempre en plural, there are a lot of children. Bueno, ¿ha quedado claro? ¿Ha servido para refrescar un poco la idea de contables e incontables? Estoy seguro de que sí. Bueno, pues terminamos la lección por hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, darle a like al vídeo si os ha parecido interesante y estamos expensos a cualquier comentario que queráis hacer en la web. Nos vemos en la próxima lección de Let's Go. Bye bye.